Continuamos en el Mirador, 10:41 de esta mañana de viernes 27 de diciembre, apurando los días de este 2024. No la última semana, es verdad que el último viernes, pero no la última semana porque ya saben, lunes y martes, digo semana laborable, aún estaremos inmersos en este 2024. Tiempo para balance, para echar la mirada atrás, ver en qué nos hemos equivocado, en qué no, qué deberíamos haber hecho, en fin. Ya saben, estos momentos son, y creo que viene bien, en una vida tan agitada, un poco de reflexión y sobre todo también es momento para buenos propósitos. Tenemos la ocasión de saludar y agradecer su presencia aquí en estos estudios de Onda Cádiz Televisión. Tenemos ocasión de saludar a Daniel López, que es psicólogo, miembro de la Junta Rectora del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Buenos días, Daniel, ¿qué tal? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Un placer siempre hablar contigo y sobre todo en unos momentos en los que yo creo que ya es un tópico eso de los propósitos, ¿no?, para el nuevo año. Efectivamente, culturalmente el final de año se acerca y en nuestra cultura está muy dado a que nos hagamos propósitos para el año siguiente y bueno, es como dicen, ¿no?, aunque sea algo totalmente de carácter cultural, pero puede venirnos bien para recapitular lo que se ha hecho este año y también para plantearnos qué queremos para el año siguiente. Se desliza en esta respuesta que hay que tener más propósitos el resto del año, no solo al final del mismo, ¿no? O por lo menos mantenerlos, ¿no? Ajá. Porque lo que no puede ocurrir es que sea algo cíclico y que acabe siempre quizás en un desengaño, ¿no?, que nos podamos llevar. Como profesional, como psicólogo, no sé si te llegan algunas demandas de este tipo. Por favor, ayúdeme para conseguir estos propósitos. Por mi trabajo yo lo recibo a lo largo del año, ¿no? Y tengo la suerte de haber acompañado muchísimas personas que han logrado su objetivo y otros que, aunque no lo consiguen, siguen insistiendo en hacerlo. No es solo a final de año, esto es algo más típico, digamos, a nivel personal, pero no es que acuda más gente a lo mejor a final de año para cambiar su hábito. Bueno, son diversos, hay algunos recurrentes, pero son diversos y distintos los propósitos para principio de año de cada una de las personas, porque somos un mundo en nuestro interior, en nuestra mente, pero es verdad que hay algunos recurrentes. No vamos a entrar en cuáles son, pero sí en cómo conseguirlos, cómo conseguir esos propósitos o qué herramientas aporta la psicología, el campo en el que tú realizas tu profesión para que se consigan estos propósitos. Efectivamente, cada persona es un mundo, pero sí es real que muchos de ellos tienen que ver con hábitos saludables, con la adquisición de hábitos saludables. Y ahí hay quizás 2 o 3 puntos importantes que tenemos que ver. Uno, por ejemplo, es el de la autoeficacia, es que creamos que somos capaces de conseguirlo, porque solo así podemos emprender las acciones para hacerlo. Otro es cambiar un poco la palabra, culturalmente se utiliza mucho el tema de, hay que utilizar el de motivación, ¿no?, en vez del de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad o se tiene o no se tiene, pero la motivación se puede adquirir, ¿no? Una motivación que en principio puede ser de carácter externo, en el sentido que puede ser un premio, que alguien se premie, y luego tiene que ver con un cambio interior que se da. Y luego lo que yo le suelo decir a la gente, que muchas veces no procede solo un ejercicio cognitivo de pensamiento, sino que los hábitos se consiguen por repetición. Una vez que tú tienes la idea de qué es lo que deseas cambiar, lo que tienes que hacer es repetirlo muchas veces, porque nuestro cerebro crea ahí una huella que es la que produce la adquisición de esos hábitos o los cambios de hábitos que deseamos abandonar. Hay una máxima que dice que la frustración está muy asociada a la expectativa. Es decir, expectativas muy altas pueden generar frustraciones también grandes. Claro, y además estamos en una época de Navidad donde realmente la sociedad impone unas expectativas que luego no son realistas, ¿no? Y además, porque el cambio se va a dar simplemente en enero. Parece que es una fecha cuando no deja de ser un elemento accesorio, porque realmente lo que tiene que ver es el esfuerzo que tú hagas por cambiar esa conducta en sí. Pero... Hay otra cosa, estos cambios de hábito, como has comentado, dependen de la motivación y no están tan ligados al momento vital o, por ejemplo, a la edad. Es decir, en cualquier momento se puede decir, voy a cambiar de profesión o de oficio, voy a empezar una formación, o simplemente porque te gusta. Es decir, no debe ser un obstáculo, ¿no, Daniel? Efectivamente. Cada edad tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, evidentemente, pero no tiene nada que ver. La capacidad de aprender de ser humano se mantiene durante todo su ciclo vital. Sí es cierto que en edades más maduras, pues algunos cambios pueden encontrar dificultades a la hora de encontrar motivación, pero desde luego, evidentemente, el ser humano hasta su fin tiene una capacidad de aprendizaje que además tiene que ver muchas veces con el concepto
ideal de felicidad, ¿no? Mientras que estamos aprendiendo, estamos vivos. Vamos a hablar ahora también de ese ciclo, ¿no? De esas personas que nos dejan durante el año principalmente, y que es muy reciente esa pérdida. Llega Navidad, acabamos de pasar Nochebuena y el día de Navidad, nos queda fin de año, Año Nuevo, en fin, la Noche de Reyes, y una etapa en la que parece que nos acordamos más de estas personas, ¿no? Que nos han dejado a lo mejor recientemente. Pues nuestra cultura de origen católico, la Navidad tiene que ver mucho con el encuentro con la familia. Es algo que viene de otras fiestas que eran paganas, pero bueno, siempre se han relacionado con la diversión, con la felicidad y con el encuentro familiar. Entonces, evidentemente, ahora se puede dar el proceso que se denomina la silla vacía, y es que recordamos todos más a aquellas personas que no están y con las que hemos compartido tradicionalmente nuestra Navidad. Eso es un proceso que puede ser negativo, en el sentido si no lo afronto de forma adecuada, pero también puede ser un motivo de reencuentro con aquellas personas que ya no están, intentando recordarlas más por lo que vivieron que por la causa de su muerte o por el sufrimiento que produjeron en su momento. Puede reunir nostalgia, por un lado, pero también es una manera de recolocar a esa persona que ya no está en tu vida actual. Era la siguiente pregunta, ¿cómo gestionar esa emoción? Porque es verdad, ¿no?, que la Navidad provoca una explosión de emociones, ¿no?, de sentimientos en las personas. La provocan probablemente por lo que estamos hablando, porque es algo que tradicionalmente ocurre, no porque realmente ocurra algo a lo largo de esta época que nos haga diferente. No porque la noche sea más larga, ni mucho menos, ¿no? Bueno, puede tener que ver con el tema de que el 21 22 de diciembre suele ser la noche más corta. Entonces, solsticio. Ahí está, la falta de luz puede provocar a lo mejor un empeoramiento en determinados trastornos psicopatológicos, pero en general simplemente es porque en esta fecha, como estábamos hablando, se recuerda más a la persona que no está, entre otras cosas porque incluso físicamente se nota su ausencia, ¿no? La silla vacía, nunca mejor dicho. Por ejemplo, hay personas que incluso mantienen esa silla y ese cubierto, ¿no?, en la zona de Efectivamente, incluso puede llegar a ponerle un plato, ¿no?, de comida. El duelo sí que es un proceso totalmente individualizado y cada persona, no hay ninguna forma buena o positiva de pasar ese duelo. Entonces, la forma de afrontarlo es que, para empezar, el hecho de obligarte, el tener la expectativa de que unas Navidades necesariamente tienen que ser alegres, es un error, porque es lo que estamos hablando. Si yo espero alegría y lo que encuentro es tristeza, el choque que me produce, además porque hay personas que están en la calle divirtiéndose, porque las ciudades se iluminan, y por otro tipo de circunstancias pueden provocar una distorsión entre lo que yo espero y lo que tengo. Pero la tristeza, que se ve como una emoción negativa, no deja de ser una emoción humana que es totalmente necesaria para un desarrollo natural de la persona. De hecho, yo cuando estoy triste y alguien intenta quitármelo, digo, como que ya me choca, ¿no? Ya también por mi profesión digo, ¿y por qué no me dejan echar un tiempo triste, ¿no? Bien, estamos viajando en esta entrevista de manera plácida, porque la verdad que en este caso el experto nos está dando todas las claves. Era la siguiente cuestión que queríamos plantear, porque se toma con tanta naturalidad y con tanta felicidad el sentimiento, la emoción de alegría, y se trata de evitar, o esto de no estés triste, no llores, la de tristeza. Porque seguramente incluso si yo sigo hablando, en determinados momentos hablaré de que hay unas emociones que son positivas y otras negativas, cuando eso no es cierto. Todas las emociones cumplen un objetivo en la vida de la persona: el miedo, el dolor, la tristeza. Sin embargo, desde nuestra cabeza, como eso se vive con una valencia negativa, que sí que producen emociones que producen dolor, pues lo tenemos como negativa, cuando realmente son emociones totalmente sanas y tenemos que acostumbrarnos a vivirlas, ¿no? Ahora es cotidiano que cuando un niño está triste se diga está deprimido. La depresión es una enfermedad incluso considerada en algunos casos como grave. Pero lo utilizamos como un sinónimo de tristeza, con lo cual lo que estamos haciendo es evitando que nuestros adolescentes entiendan que la tristeza es una emoción muy positiva y que yo invito a vivir, ¿no? Si resulta que te acuerdas de la persona que ya no está y deseas incluso llorar, que es otra emoción que reprimimos continuamente, ¿no?, porque parece que tenemos que estar siempre felices, pues yo invito a que cada uno exteriorice aquellas emociones que realmente está sintiendo y que no nos forcemos a vivir simplemente una emoción porque es la típica del año. Hay que validar también las emociones que aparentemente o culturalmente no son tan placenteras como la alegría, ¿no? Todas las emociones hay que validarlas, y últimamente me doy cuenta, mejor porque estoy más inmerso en ese mundo, que tenemos tendencia como a intentar evitarlas y cuando las escuchan otros a quitarlas, ¿no? Cuando realmente lo que hay que hacer es entender porque hay personas que en Navidad van a estar mejor y otras que están peor,
y que eso no necesariamente es malo, ¿no? Imaginaos un mundo donde solo existiera felicidad, que sería absurdo, ¿no? Siempre tiene que existir un contrario para que realmente tú sepas cuando algo está bien o cuando algo está mal, ¿no? Se lo digan a Alex Huxley, ¿no? Y Un mundo feliz, es decir, que tomen ese libro como referencia. ¿Por qué no? Validar todas las emociones. No hemos hablado del miedo ni de la rabia. Pues mira, la rabia, por ejemplo, es una emoción súper importante porque lo que hace es entender a los demás dónde están los límites de la relación. Y culturalmente, por ejemplo, a las mujeres se les ha enseñado a no expresarla porque era una emoción que típicamente se atribuía al sexo masculino. Y eso provoca que en muchos casos de violencia de género, de violencia machista, por ejemplo, las mujeres, por educación, parezca que no tienen esa capacidad de establecer los límites, aunque evidentemente el proceso de violencia machista es muchísimo más complejo. Más complejo, lamentablemente. Pero tiene que ver con la cultura de decir que una mujer no puede expresar eso. Y en el caso de los varones nos ocurre lo mismo. Es típico que a nosotros se nos niegue la posibilidad de expresar dolor o miedo porque se atribuye al sexo femenino, totalmente algo cultural, y que lo que hace es que los varones reaccionemos ante esas emociones de maneras un poco anómalas o desadaptativas que puede provocar incluso efectos somáticos, ¿no? Cuando algo te duele y tú no eres capaz de expresarlo, pues puede acabar produciendo malestar físico incluso. De una actitud incluso iracunda, ¿no? Es decir, que la rabia termine en ira, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy típico en el tema de los adolescentes y de los adolescentes incluso, ¿no? Que en el caso de los adolescentes, cuando están en duelo, suelen confundir porque ellos ante la expresión de dolor lo que hacen es expresar rabia. Y muchas veces se le denomina incluso emoción tapadera, porque realmente el yo sentir rabia duele muchísimo menos que el profundizar en lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, hablaremos un día, si nos lo permiten, ¿no? de estas personas que nos acompañan también, adolescentes, y que lo pasan tan mal porque están un poco, ¿no?, aún forjándose esa personalidad para, por ejemplo, asumir, como estás comentando, pues eso, ¿no?, que el miedo y la tristeza son emociones que también hay que desarrollar y que el que está enfrente, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Focalizamos en la persona que está experimentando esa emoción y nos olvidamos del que está enfrente o al lado. Tiene que creo que, no sé si está bien decir esta palabra, no me gusta lo de obligación, pero sí, al menos tiene el deber, ¿no?, de acompañarle y de no tratar de invalidar o de obstaculizar esa emoción. La palabra deber y eso como que interpreta que hay una obligación y parece como algo incluso rechazable, ¿no? Yo digo que incluso es el placer, ¿no? Es verdad que cuando tú estás acompañando a alguien que sufre, que yo ahora me dedico mucho sobre todo al duelo y a la prevención del suicidio, como sabes, puede ser doloroso, ¿no? Ayer, por ejemplo, pasamos un día mal porque había alguien que lo estaba pasando mal, pero realmente cuando tú lo acompañas, independientemente del resultado, eso también te ayuda a mejorar a tú como persona. Entonces yo siento que el hecho de tú acompañar a alguien que sufre, además de ser, digamos, una posibilidad de reciprocidad, ¿no?, te trae beneficios, ¿no?, de que tú aprendes, pero también aumenta la probabilidad de que cuando tú estés mal, la otra persona también se disponga a ayudarte. Inevitable hablar del proyecto Papageno y también de los suicidios. Ayer en el Diario de Cádiz leíamos, ¿no?, que él volvía, ¿no?, a recordarnos ese protocolo de la Universidad de Cádiz que está en marcha para la prevención del suicidio. Poco a poco, y hemos hablado durante estos últimos años, Daniel, del suicidio, del tabú, de verbalizar estas conductas para tratar de atajarlas y de evitarlas. No sé en qué momento estamos después de este tiempo. Parece que al menos, no se habla ya con tantos tapujos, ¿no?, del suicidio. Hay una parte positiva y una parte negativa. Por desgracia, aunque las cifras provisionales que dio el Ministerio hablaban de una disminución del suicidio, se ha constatado que no es cierto, y en diciembre han salido las cifras de 2023 y se ha demostrado que están en alza, ¿no? Y eso es triste porque realmente está hablando de un gran sufrimiento de muchas personas en nuestro país. Pero también una parte positiva y que antes no hubiéramos hablado en televisión de este tema. Eso lo que aporta es lo que estábamos hablando antes, que las personas están más dispuestas a pedir ayuda cuando lo necesitan y eso seguro que está revirtiendo en una disminución, ¿no?, o por lo menos en que no evolucione más negativamente. Volvemos a la cultura, ¿no?, y a la tradición también, que tapaba, ¿no?, esa conducta, lo cual era muy nocivo, ¿no? De hecho, los medios de comunicación no se hacían eco, ¿no?, de estos suicidios, y creo que tenerlos presentes es el primer paso para tratar de al menos ofrecer ayuda.
a esas personas que tienen esa conducta? El estigma, que tiene que ver mucho con la religión, en su momento tuvo un sentido. El estigma lo que hacía es, si te decían que un suicida iba al infierno y nosotros éramos muy católicos, lo que hacía era que algunas personas pudieran evitarlo. Entonces, en el siglo XIV o XV tendría un sentido. Pero hoy en día lo que provoca realmente es que no conozcamos el fenómeno y que lo vivamos como algo incluso fantástico, ¿no? O que tiene que ver con la magia, cuando realmente no deja de ser un trastorno, o al menos la consecuencia de un trastorno, y que evidentemente para prevenirlo lo tenemos que afrontar de cara. Entonces eso es muy positivo. Sí es cierto que mientras que antes hablábamos de que en los medios tenía que aparecer más el tema del suicidio, ahora estamos siendo mucho más prudentes, porque no cualquier noticia... Sí. Estamos hablando de que provoca un efecto de imitación, sobre todo cuando se describe el método, el lugar donde ocurrió, o se simplifica, o como algunos suicidios míticos que se hicieron desde el sensacionalismo. Pues eso sí está demostrado científicamente que provoca un efecto contagio. Pero bueno, los medios están ahí aprendiendo a una velocidad tremenda, y en los últimos 4 o 5 años hemos visto que en general se está aprendiendo a comunicar de forma responsable sobre el tema del suicidio. Ahora sí, podemos aplicar ese término. Es un deber y una obligación por parte de las personas y los medios que transmiten noticias, que se haga con la debida mesura y el cuidado, y siempre asesorados por profesionales, como es el caso de Daniel López. Una pregunta, Daniel, lo digo por personas que quizás nos estén viendo. ¿Todas las personas con conducta suicida previamente han padecido esa patología que tú antes has comentado, depresión? No, realmente sí es cierto que la depresión puede provocar más altas tasas de suicidio, pero hay un porcentaje bastante importante de personas que no padecían ningún trastorno. El suicidio, de hecho, no se considera una enfermedad. Como hablábamos antes, puede ser la consecuencia de un trastorno, ¿no? Y sobre todo es prevenible. Pero el suicidio realmente es un comportamiento que tiene un sentido evolutivo, y que lo que tenemos que hacer es prevenirlo, porque realmente hoy por hoy es necesario, y además es totalmente nuestra responsabilidad, ¿no? Porque nosotros somos seres sociales, y como estabas hablando antes, la preocupación por el otro está dentro de nuestros valores. Hay que alertar y, por supuesto, ponerse rápidamente en manos de profesionales para esa ayuda, que eso sí que es incuestionable. Se necesita y se precisa de esa ayuda de personas, bueno, que están muy experimentadas, como bien estás comentando, Daniel, ¿no? Que incluso, bueno, hacías caso o alusión al día de ayer, que vivís a diario con estos escenarios no tan traumáticos, tan dramáticos, para todos, para todas, para profesionales y para acompañantes, para familiares, para cualquier persona, pero que es verdad que, bueno, gestionáis de una manera mucho más profesional, mucho mejor. Efectivamente, además nosotros también estamos obligados a aprender y a mejorar, porque hasta ahora el hecho del estigma lo que provocaba también es que los profesionales estábamos poco preparados para afrontar ese tipo de problemáticas, porque antes nosotros también teníamos velado el hecho de hablar en público de estos temas. Entonces estamos aprendiendo también a una velocidad que hace que tengamos también en cuenta que debemos dejar también los tópicos atrás, ¿no? Y que tengamos de abordarlo de una forma también, yo considero que incluso valiente, ¿no? En psicología es poco probable que tú te enfrentes a personas que están al borde de la muerte, ¿no? En la mayoría de las cosas que nosotros atendemos no nos enfrentamos a la muerte desde tan cerca, y nosotros también tenemos nuestros propios miedos, y realmente si alguna persona que tú estás acompañando fallece por suicidio, sueles tener también una crisis importante en tu profesión y también incluso a nivel personal. Eso es. Bueno, hemos hablado de propósitos para la ciudadanía, para nuestra audiencia, para las personas que nos ven, nos siguen, están oyendo esta charla, esta entrevista, pero Daniel López, que es miembro de la Junta Rectora del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, también tendrá unos propósitos, ¿no? Digo, desde el punto de vista personal y como no profesional. Es curioso, porque incluso me lo planteé ayer, y es uno típico, ¿no? En la historia de la actividad física. Yo siento que la actividad física es importante en nuestras vidas, y yo por estrés en el trabajo y todo, bueno, y también por desidia muchas veces lo he abandonado, y estaba planteándome el objetivo un poco alto, no sé si lo conseguiré, pero incluso me voy a intentar apuntar al 101, ¿no? Al 101 kilómetros, que es un sueño que yo tenía desde hace tiempo. Ah, pues mira, desde aquí el acompañamiento y el ánimo a que lo consigas. Y como psicólogo en general, la salud mental, más recursos, entiendo, ¿no? Más atención por parte de las administraciones. Yo siento que muchas veces cometemos errores. Es cierto que la atención en salud mental en España y en general en el mundo occidental es totalmente deficitaria, y evidentemente hace falta muchísimos más recursos.
Pero el error que yo creo es pensar que eso es lo que va a provocar una mejora en la salud mental. Y realmente estamos hablando que la salud mental es un fenómeno que se relaciona mucho incluso con lo social, ¿no? Y por lo tanto lo que necesitamos es un cambio social, y entre ellos de alfabetización, ¿no? En salud mental, en suicidio, que la población conozca mejor este tipo de problemas para prevenirlo y también para una detección precoz. Y que es cierto, evidentemente, que necesitamos más profesionales, porque es verdad que incluso en Andalucía y en España, frente a otros países europeos, tenemos un número que voy a decir ridículo, ¿no?, de profesionales en salud mental. Pero siento que hay que ir más allá, no vengo solo a defender nuestra profesión, que siento que es bastante importante y que es verdad que está muy denostada, incluso desde la administración. Hay muy pocos profesionales, no los hay en las escuelas, no los hay muchas veces en los centros sanitarios. Hay veces que las funciones del psicólogo las están asumiendo otro tipo de profesionales, pero siento que el problema va mucho más allá. Tampoco debemos decir que el problema va solo en que se aumente el número de profesionales de la psicología o incluso de psiquiatría, sino que necesitamos un cambio que va muchísimo más allá y que tiene que ver con el cambio dentro de las escuelas, dentro de incluso las actividades laborales, incluso un refuerzo del papel de la familia, ¿no? Bueno, pues nada, un cambio de paradigma, si se me permite esa expresión. Daniel, muchas gracias por venir al Mirador, un placer siempre que estés aquí, sobre todo por el valor que tienes tu discurso, y qué bien que cerremos este 2024 o esta ya última semana completa del año con estos propósitos que has comentado y con esta manera de afrontar, que no sé si el fin de año se hace con nostalgia o con el optimismo de que el que viene sea mejor. Bueno, cada uno lo sentirá de la manera que quiera y es justo, ¿no? Yo prefiero hacerlo con ilusión, ¿no? Yo siempre digo una frase, además que la gente que me conoce se ríe, porque digo, el año que viene es el mío. Realmente una forma también de entender de que puede ser una oportunidad, ¿no? Estupendo. Muy bien, Daniel López, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. El abrazo al Colegio Oficial de Psicología de aquí de Andalucía Occidental y en Cádiz, que tanto nos ilustra y nos ilumina en asuntos como el que hemos comentado.